palabra de Dios que estamos leyendo, vas a encontrar que en este capítulo 6, primero Jesús nos habla de la oración. Le dedica estos versículos del 5 al 14 al tema de la oración. Pero inmediatamente después nos va a dedicar unos cuantos versículos al ayuno. Quisiera leer contigo a partir del versículo 16 en este capítulo 6 que estamos revisando. Dice Jesús: cuando ayunen, no anden triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que la gente los vea que están ayunando. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, de modo que nadie note tu ayuno, sino el Padre que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve hasta lo más escondido, te recompensará. Tu Padre te dará la fuerza. El ayuno, pues, como ves, forma parte fundamental de nuestra vida. Necesitamos retomarlo. No es sencillo, por eso te invito, te hacía esta invitación a que leyeras este documento, para que lo vieras con un poquito más de detenimiento y pudieras empezar un programa de ayuno en tu vida. Si tú no tienes ayuno, no tendrás oración. Y si tú no tienes oración, tu vida no se transformará. Por ti difícilmente podrá fluir el Espíritu. Hay gente que comulga, vemos gente que comulga, pero que no transforma su vida. Vemos gente que lee la palabra de Dios y no transforma su vida. Te falta la oración. Son 3 elementos que hacen posible esta transformación. Quien no tiene oración, hermanos, jamás. Yo lo he experimentado, lo he visto con la gente, estoy convencido. Así lo dijo Jesús: velen y oren para que no caigan en la tentación. Y yo me he dado cuenta que en la medida en que yo no tengo ayuno o yo no tengo oración, soy una presa fácil de mis tentaciones. El demonio, que conoce bien mis pasiones, que conoce bien mi corazón, sabe de qué forma presentarme la ocasión, como lo hizo con Jesús. Y siempre, como termina diciendo en este capítulo 4 de Lucas, siempre está buscando una mejor ocasión. Ahorita no pudo, con esta tentación no pudo, pues va a buscar la forma de poder. Por eso es importante permanecer en Jesús. A través de tu oración, una oración prolongada hará que tu vida alcance la plenitud que Dios te ofrece a través de la vida en abundancia. Y bueno, pues con esto llegamos ya a la conclusión de esta gran unidad, de este gran tema que hemos venido viendo: cómo podemos tener la vida en abundancia. La vida en abundancia, hemos dicho, se produce porque Dios nos da el Espíritu Santo. En el capítulo 5, en el verso 5 de la carta de Pablo a los Romanos, dice que Dios ha derramado ya su Espíritu en nuestros corazones. Desde el día de nuestro bautismo, ahí está. Sin embargo, para que circule, necesitamos permanecer en él. El capítulo 15 del Evangelio de Juan nos lo dice con claridad: permanezcan en mí. Si ustedes permanecen en mí, entonces van a ser como este árbol que tiene bien unida su rama, y por él va a estar circulando con fuerza para que podamos dar frutos. El cristiano no da frutos porque no está unido a Cristo. Y por los frutos nos conocerán. Y por eso pues vemos a la gente que dice que es católica, que es cristiana, pero sus vidas más bien nos darían la impresión de que son de personas alejadas de Dios, de personas que no le conocen, de lo que llamamos un pagano. Necesitamos entonces tener oración. Necesitamos tener contacto con la Eucaristía. Necesitamos acercarnos a la Eucaristía dignamente. Y para ello necesitamos de la reconciliación. Y necesitamos que la palabra de Dios guíe nuestras vidas. Solamente a través de estos 3 elementos nosotros podremos llegar a tener vida y tenerla en abundancia. Y para no olvidarlo, una idea que quisiera poner en tu corazón es a través de un ejemplo muy simple. Hoy sabemos que nuestro planeta
vive por el sol. Si el sol desapareciera, si el sol cambiara su intensidad, entonces todos los procesos biológicos, físicos que sostienen nuestra vida en este planeta se destruirían. Terminaríamos por morir. El sol genera muchos de los procesos que hacen que haya agua y con el agua que haya oxígeno. Los procesos de la fotosíntesis están basados también en este proceso de la luz solar. En fin, el sol es el que hace que nuestra vida tenga calidez. Las personas que viven en los lugares nórdicos, en donde pasan pues grandes temporadas en la oscuridad, cuando viene el invierno, son inviernos larguísimos y todo ese tiempo están en la oscuridad. La gente sufre de depresiones, sufre mucho porque no tiene el sol. Bien, esta idea del sol se aplica también a la vida cristiana. Y aquí, como puedes ver ahora en tu pantalla, tenemos un acróstico. Un acróstico formado por la palabra sacramentos, oración y ayuno, y lectura y meditación de la palabra de Dios. Estos tres elementos son el sol de tu vida. Cuando el cristiano abandona el sol, cuando el sol ya no brilla sobre su vida, esta persona está en tinieblas, está en la oscuridad y será presa fácil de sus tentaciones, será presa fácil del demonio, que buscará poco a poco irlo conduciendo por el camino del mal. Lo irá conduciendo, así como el pastor conduce a sus ovejas, así el mal pastor, el pastor que está buscando llevar nuestras almas al infierno, así te irá conduciendo. Poco a poco, sin que te des cuenta, un día te encontrarás de frente al desfiladero y hasta ahí habrá llegado tu vida. Y después de esto todo será llanto y destrucción. El buen pastor, en cambio, nos dice el Salmo 23, nos lleva a los buenos pastos, nos lleva a las aguas tranquilas, donde podemos descansar. El buen pastor nos conduce hacia el cielo, donde está el sol. Este sol que brilla eternamente, como lo dice el Apocalipsis. Jesús es nuestro sol, dice el texto del Apocalipsis. Una persona que vive en el sol tendrá vida y la tendrá en abundancia. Para ello, pues, obviamente necesitamos que en nuestra vida estén siempre presentes, primeramente, los sacramentos, Eucaristía y reconciliación. Sabemos que la reconciliación es para apoyar la Eucaristía. Este es el que alimenta, pero sin este no nos podremos alimentar. Necesitamos también de la oración, pero sabemos que sin el ayuno, pues no podremos tener oración. Y necesitamos de la palabra de Dios, la cual no se trata simplemente de una lectura, se trata de una asimilación. Y esto es lo que hacemos a través de la meditación. Lectura y meditación de la palabra de Dios. Y entonces tenemos así estos tres pares de elementos. Tenemos, primeramente, sacramentos, Eucaristía y reconciliación. Tenemos la oración y el ayuno. Y tenemos la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Estos 6 elementos son los que permitirán que tu vida pueda alcanzar la vida plena. Es a través de ellos como el hombre da fruto. La gente por eso no nos reconoce. Quisiera que fueras al capítulo, nuevamente al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, y que leyeras conmigo los versículos 13 y siguientes. Dice el versículo 13: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo.
No puede ocultarse en una ciudad, en una cima de una montaña. Tampoco se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelabro para que alumbre a todos los que están en la casa. Escuche el versículo 16. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras, den gloria a su Padre que está en los cielos. De manera que es a través de esta vida cristiana como nosotros producimos obras de salvación, producimos obras buenas. Se desarrolla en nosotros la caridad, porque el Espíritu Santo es el amor, el Espíritu Santo es la caridad y se va impregnando en toda nuestra vida. Decíamos como en este capítulo 5, en el verso 5 de la carta a los Romanos, dice que el Espíritu Santo ya está, pero necesita crecer, necesita desarrollarse, necesita fortalecerse. El Espíritu Santo que tú recibiste o que yo recibí no es diferente al de San Francisco de Asís, al de Santa Clara, al de San Benito, al de todos los santos que han existido en nuestra vida. Recibieron exactamente el mismo Espíritu. Pero si tú revisas su vida, sus biografías, encontrarás estos 6 elementos claramente en sus vidas. Encontrarás que Francisco fue verdaderamente un hombre que participaba frecuente y continuamente de la Eucaristía y qué decir de la penitencia. Recuerdo ahorita un pasaje de San Francisco en donde ya en sus últimos años, cuando ya su santidad había alcanzado prácticamente su plenitud, nos dice el libro de las Florecillas de San Francisco que él caminaba con el hermano León. Y bueno, pues mientras iba caminando, de repente se baja así, hecho un mar de lágrimas San Francisco. Él iba en un burrito que iba conduciendo Fray León, que era sacerdote, y entonces se baja y se le abraza a los pies y le dice: hermano León, por favor, confiéseme. El hermano León le dice: pero hermano Francisco, ¿cómo lo voy a confesar si usted ya es un santo? O sea, ¿qué pecados puede usted tener? Yo lo conozco y veo su caridad y veo que usted está viviendo ya una vida plena de gracia. Y el hermano Francisco, abrazado a sus pies, le decía: por favor, hermano, porque tengo miedo de condenarme. Ante esta petición, el hermano León accede. Le dice: muy bien, hermano Francisco, dígame cuáles son sus pecados. Y el hermano Francisco le dice: ahorita mientras cabalgaba en este burrito, venía pensando en el amor de Dios. Venía dándome cuenta de cuánto me ama y cuánto me ha amado Dios, y tan pobremente que yo le he respondido. Perdóneme, hermano, por no haber amado con más fuerza y con más intensidad a mi Dios. Esto nos deja ver la sensibilidad de Francisco. Un hombre que, a pesar de haber alcanzado ya, diríamos nosotros, la cima de la santidad, todavía encuentra en su vida resquicios del pecado. Y se arrodilla ante Fray León para decirle: confiéseme, necesito el perdón de Dios. Podemos verlo en sus noches largas de oración. Podemos verlo como un hombre verdaderamente lleno de amor a la penitencia, a la Eucaristía. Podemos ver un hombre que ha devorado plenamente la palabra de Dios, que la ha introducido en su vida y que hace de ella la norma de su conducta, de su pensar, de su hablar. El mismo espíritu que tenemos tú y yo, hermano, ningún otro. Nada más que claro, pues es un espíritu que ha sido alimentado, es un espíritu que ha sido fortalecido por el sol, por este sol que enriquece nuestra vida, por este sol que siempre debe de estar presente en tu vida, que debe de brillar para ti. El día en que tú abandones el sol, ese día regresarás nuevamente a la oscuridad y las tinieblas volverán nuevamente a envolver tu vida. Difícilmente conocerás la plenitud de este amor de Dios. Difícilmente la gente que convive contigo podrá cortar un buen fruto. Difícilmente podrás ser instrumento de la gracia de Dios para que otros le conozcan y le amen. Después entonces, mis queridos hermanos, es fundamental que nosotros vivamos en el sol. Que en tu vida vayas encontrando la forma
No se trata de empezar con grandes cosas. Hay que empezar por poquito. Empezar, obviamente, pues comulgando los domingos. Confesándose. Yo le comento generalmente en mi comunidad que un buen cristiano debe de confesarse, si no tiene pecado mortal, debe confesarse cada 2 o 3 meses. Para irle dando, pues, pulcritud, para que con la ayuda del sacerdote, con la penitencia que él me vaya ofreciendo, yo pueda ir avanzando en mi vida espiritual y manteniendo una vida completamente santa, pura, digna de Dios. Acercarnos a comulgar, por supuesto, al menos el domingo. Con el paso del tiempo, Dios irá ayudándote, tú irás viendo la forma de proveer un día más. Bueno, pues hay gente que puede llegar a hacerlo hasta todos los días. Pero, bueno, esto es un proceso, lo iremos haciendo con el tiempo. Por lo que toca a la oración y el ayuno, pues empieza proponiéndote orar 15 minutos diarios, 20 minutos diarios. Empieza con una oración sencilla, como puede ser el rosario. Agrégale 1 o 2 salmos. Ve empezando a desarrollar la vida de la oración. Poquito tiempo, para que no te aburras, para que no te canses, para que aprendas a clamar a Dios. Empieza ayunando, pues quitándote el chocolate, quitándote el refresco, quitándote ese dulcecito que tanto te gusta. Empieza a mortificar un poquito tu cuerpo. Y empieza a leer tu palabra. Dedícale 5 o 7 minutos. Una perícopa completa, es decir, un pasaje completo. Después cierra tu Biblia y dedícale otros 2 o 3 minutos a pensar, bueno, ¿y esto que dice Jesús, qué me dice? ¿Cómo puedo yo crecer en él? Te irás dando cuenta que con el paso del tiempo esto va empujando al espíritu y te va dando la oportunidad de crecer en todos estos elementos de tu vida del sol. Empieza hoy, no esperes para mañana. El Señor quiere que tengas vida y la tengas en abundancia, no mañana. Empieza hoy para que puedas desde hoy mismo empezar a ser feliz. Que Dios te bendiga y la Virgen María te acompañe en tu camino.